Vamos a dedicar este video tutorial a las plantillas variádicas. Variadic o variádico es un palabra, pero referencia a un término claramente diferenciado en programación y no hay ninguna otra palabra que lo exprese de modo preciso. Una función o una plantilla de función se dice que son variádicas cuando pueden aceptar un número y tipo variable de argumentos. No es nada nuevo en el mundo C y C++. Una de sus funciones más famosas, printf, y algunas otras que forman parte de la librería input-output como fprintf y snprintf, son funciones variádicas desde los orígenes de C y C++. Esto es código C totalmente compatible con el C++ actual, lo que no significa que sea aconsejable escribirlo así a día de hoy. Veremos pronto por qué. En el código creamos una función que nos va a permitir imprimir una cadena de caracteres al estilo C. Su primer argumento es un puntero a una cadena de caracteres de tipo constchar, que se utiliza para especificar el formato de salida de la función. Después de la coma de separación de argumentos están los puntos suspensivos, que indican que la función es variádica, lo que significa que puede aceptar un número variable de argumentos y también de diferentes tipos después del primer argumento del formato. En su cuerpo utilizamos funciones y macros que forman parte de la librería estándar de C, stdarg.h, que nos permiten manejar esos argumentos de número y tipo variable de la función variádica a la que hemos llamado miprintf. Estas funciones de la librería stdarg.h están relacionadas. VAList se utiliza para almacenar la información sobre los argumentos variables que se pasen en el momento de instanciar la función. VAStart es la función encargada de inicializar un objeto de tipo VAList para que apunte al primer argumento variable almacenado en esa lista. Y VARG se utiliza para obtener los siguientes argumentos de la lista. Por último, VAEnd limpia los recursos asociados con el objeto VAList una vez que se han procesado todos los argumentos. Para formatear esos argumentos concretos usamos la función vprintf, que se encuentra en la librería stdio.h y que tiene un uso similar a printf, pero que en lugar de tomar los argumentos directamente lo hace a través de una lista de argumentos, que aquí tenemos almacenada en VAList. A vprintf le tenemos que pasar como primer argumento el formato de salida y como segundo argumento args, que es la lista que hemos creado con VAList. Observa ahora en la salida el primer argumento, es el string estilo C, que incluye el formato que le queremos dar hasta aquí. Y tras la coma, el segundo argumento, que son esos argumentos variables en tipo y número. Aquí lo hacemos con dos argumentos, pero en esta otra versión lo hacemos con tres. La condición es que el formato debe indicar en el mismo orden los argumentos que debe usar. Aquí le indicamos que use un string, aquí que use un int, y en esta otra versión, en el tercero, le indicamos que use otro string. Podemos seguir incluyendo los nuevos argumentos que queramos. Hay un límite, pero muy alto, que varía según el compilador. Pero recuerda siempre indicando también su especificación de formato en el primer argumento formato, como hacemos aquí para el tercer argumento de tipo string. Puedes probar a incluir más y seguirá funcionando igual. Esto es una función variádica clásica en acción. Pero las funciones variádicas en C++ moderno, aunque su finalidad siga siendo la misma, permitir que una función reciba un número variable de argumentos, su comportamiento y su modo de trabajar son muy diferentes, lo que tiene una clara repercusión en el rendimiento y también en la seguridad. Las funciones variádicas modernas están muy relacionadas con la programación genérica y la STL. Existen tanto plantillas variádicas como funciones variádicas que admiten argumentos de plantilla. Pero sus principales diferencias respecto a las funciones variádicas clásicas es el modo en el que se procesan. Las clásicas se procesan en tiempo de ejecución, y ese número de argumentos variable no se resuelve más que en tiempo de ejecución,
Así que cualquier error en el tipo o número de argumentos no se puede detectar en tiempo de compilación, lo que puede llevar a errores difíciles de depurar y problemas de seguridad y de verificación de tipos. Ya sabemos, incrementar el tópico de que C++ es inseguro. Pero las plantillas y funciones variádicas con argumentos de plantilla en C++ moderno se procesan en tiempo de compilación, lo que también significa que los argumentos variables se resuelven en tiempo de compilación. Esto proporciona una mayor seguridad y permite detectar los errores de tipo y número de argumentos ya durante la compilación. Y en ese momento, los tipos genéricos de las plantillas deben especializarse para cada tipo de argumento pasado, lo que proporciona una seguridad adicional contra los errores de tipo, además de facilitar la optimización del código, que será más seguro y mejorará su rendimiento. Por ejemplo, la función std_make_tuple de la biblioteca estándar de C++. Es una plantilla variádica que puede crear una tupla con cualquier número y tipo de elementos. En este ejemplo, la función std_make_tuple se adapta automáticamente al número y tipo de argumentos que se le pase, utilizando una plantilla variádica para especificar los tipos de los argumentos. Aquí creamos una tupla de nombre t, con los elementos necesarios para producir una salida como la del ejemplo anterior con una función variádica clásica. Y utilizamos la función stdget para obtener los elementos de la tupla e imprimirlos en pantalla con el uso de stdcout. stdget es una función de acceso a los elementos de la tupla que se basa en la indexación de elementos. El índice comienza en 0, así que aquí devuelve el primer elemento de la tupla y así sucesivamente. De este modo podemos acceder a cada uno de los argumentos pasados a la tupla y utilizarlos para realizar operaciones o imprimirlos por pantalla, como hacemos aquí. Además, todos estos índices de la tupla, a diferencia de lo que pasaba con la función variádica clásica, son determinados en tiempo de compilación, lo que hace que el acceso a los elementos de la tupla sea más eficiente y seguro. Este ejemplo es bastante elemental, pero nos permite ver la misma salida entre funciones variádicas clásicas y modernas, que era lo que intentábamos. Las plantillas y funciones variádicas indican que pueden recibir un número de argumentos variable usando el operador puntos suspensivos, que deben ser 3 puntos consecutivos, ni 2 ni 4, 3. Aquí con stdtuple, que es una plantilla variádica, no aparecen. Debe estar claro que se debe a que aquí estamos usando la interfaz pública de una plantilla de clase stdtuple integrada en la STL. Y es en la implementación privada de su clase, a la que el código puede acceder con el include, donde se encuentra esa implementación privada en la que se utiliza el operador puntos suspensivos. Pero, desde luego, también podemos desarrollar nuestras propias funciones y plantillas variádicas con las que sí tendremos que usar los puntos suspensivos para especificar lo que se conoce como paquete de argumentos. Otro término clave en el trabajo con plantillas variádicas. Veamos cómo crear nuestras plantillas variádicas. Lo que tenemos aquí son dos sobrecargas de la plantilla de función min, que ya usamos en muchas ocasiones como función. Pero aquí son dos plantillas de función. La primera es una plantilla de función con dos parámetros que devuelve un valor booleano que indique si A es menor que B o no. Permite usar la función min que compara dos argumentos con tipos genéricos. Es lo que hacemos en la primera llamada a min, pasando dos valores double. Todo correcto. Pero la segunda es una plantilla de función variádica, lo que significa que podemos usar todos los argumentos que queramos y que nos devolverá el menor de todos ellos. Puedes incluir todos los argumentos que quieras y verás que sigue funcionando correctamente. Siempre que esos valores sean del mismo tipo, porque ya sabemos que las plantillas de función no llevan a cabo conversiones implícitas y el tipo que debe devolver debe ser siempre t. En caso de incluir aquí distintos tipos, provocará que el compilador
se encuentre con resoluciones ambiguas y devuelva un error. Eso sí, podríamos usar todos double o cualquier otro tipo decimal y sí funcionaría correctamente. Es un código corto pero que nos puede enseñar mucho. Para empezar, observa que en el return de la plantilla variádica se hacen dos llamadas a la función min. La primera llamada recibe dos argumentos, así que usará la primera plantilla, pero su segundo argumento vuelve a llamar a la función min, pero ahora pasándole el paquete de argumentos arg, que debe usar la versión de plantilla de función variádica, que admite un número variable de argumentos y que recursivamente se llamará a sí misma al expandir ese paquete de parámetros con los argumentos que se le pase, cada uno de los cuales se utilizará como segundo argumento para llamar a la plantilla de función min, que espera dos argumentos. Profundizaremos en esto en un momento, pero primero nos paramos en ver en detalle cómo creamos una plantilla de función variádica y cómo debemos usar el operador puntos suspensivos. Porque en la implementación de la plantilla de función variádica debemos usar este operador en tres lugares diferentes y con diferentes significados. Lo podemos ver en este ejemplo. Primero, para especificar un paquete de parámetros en la lista de parámetros de plantilla, como aquí type name, operador puntos suspensivos, args. Esto se denomina paquete de parámetros de plantilla. Los paquetes de parámetros de plantilla pueden ser definidos para plantillas type, plantillas no type y parámetros plantilla de plantilla. Segundo, para especificar un paquete de parámetros en la lista de parámetros de la función, como aquí args, operador puntos suspensivos, arg. Esto se denomina paquete de parámetros de función. Tercero, para expandir un paquete en el cuerpo de una función, como en entre paréntesis args, operador puntos suspensivos. Esto se denomina expansión del paquete de parámetros. El resultado de tal expansión es una lista separada por comas de 0 o más valores o expresiones. Este tema lo veremos más en detalle pronto. En la primera llamada, el compilador usará la plantilla de función min, que espera dos argumentos, como ya sabemos bien. Pero en la segunda llamada a la función min, esta min, pasándole entre paréntesis 5 valores int, por ejemplo, el compilador usará la plantilla de función variádica. Y al comprobar que se pasan 5 argumentos, lo que hará el compilador es instanciar un conjunto de funciones sobrecargadas similares a las que podemos ver aquí en pantalla, lo que le permite usar versiones especializadas de la función para calcular el valor mínimo entre un número específico de argumentos, en lugar de tener que pasar todos los argumentos a una única función variádica. Observa que en todos los casos termina convirtiendo todas las llamadas a una que reciba solo dos argumentos y que le permite usar la primera plantilla de función para elegir el menor. Una vez más vemos cómo las plantillas, variádicas o no, son código de alto nivel que deja el trabajo duro en manos del compilador, la metaprogramación. Códigos especialmente complejos, muy dados a errores y malas interpretaciones. Este modo recursivo y redundante le permite además al compilador realizar muchas optimizaciones y colocar inline la mayoría de las llamadas a funciones, que ya sabemos que significa poner una copia completa de la función en la llamada, lo que le permite una clara mejora del rendimiento en la ejecución. Lo que está haciendo aquí el compilador es lo que se conoce como expansión del paquete de parámetros, clave para entender las plantillas variádicas, y que es lo primero que veremos en detalle en el próximo video tutorial.